Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada, están ustedes escuchando un programa más del nuevo cine mexicano. Esta película ya nos dirá Jonás Cuarón, nuestro invitado de esta tarde, si es coproducción, qué tan mexicana es, qué tanto existe o no existe el cine mexicano. Pero pues bueno, antes de entrar a eso, recordarle a la gente que este programa está hecho para todas las personas que están haciendo cine en México o cine que tiene que ver con México, que es donde creo que entra Desierto, la película que vamos a comentar esta tarde. Entonces, antes de seguir y de, por supuesto, recomendarles todos los demás programas de Cine Garage que estrenamos de lunes a viernes a las 7 de la tarde, también los demás programas de Puentes, que es la plataforma que ustedes están escuchando en este momento, y que van del teatro a Star Wars, que van de la cultura canábica a ser madre en el siglo XXI, que van de la ciencia ficción a la ciencia aplicada a la vida diaria. Hay muchas cosas para todos ustedes, entonces échenle un ojo, échenle una escucha. Ahora sí, Jonás Cuarón, bienvenido a los micrófonos de Cine Garage, bienvenido a Puentes. Mil gracias por venir, a pesar de que la ciudad esté como esté, mil gracias por estar aquí platicando de tu película. No, pues mil gracias por tenerme aquí, es un honor estar aquí. Para hablar de Desierto, que es tu película más reciente. Y por ahí luego había una plática si en realidad es tu primera película o no, porque entre Año Uña, que se vio, que yo la vi en el cine y todo aquello, que mucha gente dijo no es una película en forma, y esta, con Gravedad en medio, no sabemos en realidad cómo estás armando tú tu propia filmografía. No, pues ni yo sé, la verdad, un poquito voy como un paso a la vez, o sea, yo en realidad yo quería ser escritor, nunca planeé hacer cine, y en la universidad mi novia, mi actual esposa, me enseñó una película de Chris Marker, La Jetée, entonces a mí me obsesionó el formato y acabé haciendo Año Uña. Tiempo después vi Reto a Muerte de Spielberg, que es una película de acción pura, género puro, y pues también me apasionó eso, y entonces acabé escribiendo Desierto, el cual inspiró a Gravity. Entonces, yo ahí sí, la verdad, quizás no soy muy buen manager de mi carrera, voy un pasito a la vez sin pensar en porque la carrera en luego sí. la gente cree que este trabajo, el trabajo creativo y en particular el trabajo en el cine es muy lineal, que haces primero un proyecto y luego haces otro y luego haces otro. Tu caso es el mejor ejemplo, ¿no? Que están todos los proyectos no encimados, pero sí entrelazados, ¿no? Esta película estaba estaba en tu cabeza antes de escribir Gravedad, y bueno, de Año Uña hacia acá podemos también conectar todo de una manera muy directa, ya nos dirás tú. No es un trabajo lineal y creo que tampoco lo quieres hacer tú mismo, un trabajo lineal. Se te van teniendo en mente ser escritor, te van cayendo las ideas y ahí las vas desarrollando, me imagino. Sí, totalmente. O sea, yo sí siento que un poco, por lo menos como opero yo, es haciendo un cine que necesito hacer. La verdad, el proceso de armar una película es muy doloroso y largo y con muchos altibajos. Entonces, si no hay como una necesidad de contar esa historia, hacer una película de esa manera, la verdad, yo creo que sí uno se daría por vencido meses antes de siquiera empezar a filmar. Y luego uno, bueno, no sé, es que además está el cortometraje en medio, ¿no? Está Ninanga ahí en medio, que yo sí te quería preguntar, que obviamente me gustó Gravedad, ahí está mi crítica, ahí está la entrevista con Alfonso Cuarón, que ya hice también en su momento, pero me gustó mucho la conexión. No sé qué tan pensada estuvo en su momento o fue un chispazo de decir, mira, podemos conectar esto con esto, este cortometraje, esta idea con esta película. ¿Cómo estuvo envuelto ahí el cortometraje con la película? ¿Estuvo planeado, que estaría muy justificado? ¿Fue un golpe de inspiración, que también estaría justificado? ¿Fue un chiste, que también estaría justificado? O sea, no es queja, simplemente me gustaría saber cómo podemos establecer esa liga. Pues mira, desde que escribimos el guión, mi papá y yo llegamos a este momento donde necesitábamos que el personaje de Sandra Bullock, el personaje de Ryan Stone, hablara con alguien en la Tierra, pero que no se entendieran. Y mi papá y yo en 2 ocasiones separadas, yo con un proyecto que hice, mi papá haciendo un scouting, ambos habíamos ido a Groenlandia y nos apasionaba mucho ese paisaje.
Entonces, en cuanto hablamos de qué personaje sería el que estuviera hablando con Ryan Stone, se nos ocurrió este personaje de un inuit, un esquimal groenlandés pescando en medio de la nada. Mi papá y yo, por dogma en Gravity, nunca quisimos cortar fuera de la experiencia de Ryan Stone, aunque Claro. los estudios nos pedían que El al flashback. estilo de Martian, el flashback o el corte a Houston Ajá. y todo eso, sí queríamos ser muy dogmáticos de mantener la experiencia en tu personaje principal. Pero escribiendo el guión, sí siempre pensamos que sería interesante a la par hacer un cortito, pues que narrara la misma escena, pero desde el punto de vista del esquimal, del inuita. Y pues fue cuando yo la verdad siempre asumí que mi papá iba a dirigir ese corto, porque pues para mi papá y para mí el corto en realidad era una excusa para que nos volaran a Groenlandia. Claro. Y pues obviamente mi papá quería esa excusa, pero yo tuve la suerte de que cuando tuvimos que filmar el corto, él estaba en chinga promocionando Gravity, entonces me dijo, pues lánzate tú a hacerlo. Y salió. Sí, no, para mí fue una experiencia muy padre. También porque algo que aprendí con ese corto que pues yo al ser escritor nunca había tenido es esta cuestión de cómo la realidad empieza, cuando empiezas a preproducir algo, la realidad empieza a dictar un poco el guión. O sea, como que en Gravity, como era una película tan técnica, todo lo que yo escribí fue un poquito la labor de mi papá y del Chivo y de Tim Weber, lograr construir todo lo que está en el papel, hacer que se volviera realidad. Pero en películas como Desierto o el corto en Groenlandia, que sí tienes una realidad para filmar, es padre estar abierto un poquito a que la realidad te informe. El corto originalmente iba a ser más de este inuita que se quejaba de que su hijo se fue a Noruega y era otra historia totalmente distinta, pero yo haciendo un viaje de locaciones por Groenlandia me empecé a topar mucho perro muerto en el camino, recién sacrificado, y yo le preguntaba a los inuitas, ¿por qué tanto perro? Y me decían, es que en cuanto un perro se lastima o empieza a envejecer, es más pedo llevarlo en el trineo porque es un peso extra, entonces pues tenemos que sacrificarlo. Y a mí eso se me hizo que era muy relevante con la idea de Gravity, de el tener que dejar ir. Uh-huh. Y pues fue lo que acabó informando al corto. Entonces yo con ese corto aprendí mucho que pues después sirvió para Desierto, porque Desierto fue otro proyecto donde tuve que estar abierto siempre a que la realidad adaptara el guión un poquito. Claro, y esa realidad lo adaptó tanto como creo estarlo entendiendo ahora. Ahí te va. Me hablas de que en el corto mucho del discurso que lo alimentó antes de hacerlo y lo que uno ve después es justo eso, dejar ir. Gravedad era eso, dejar, ¿no? De soltar cosas para poder sobrevivir. Creo que en Desierto, y ahora después de que nos des tu propia definición de lo que es la película, thriller, aventura, lo que tú quieras, western, que tiene ahí un par de encuadres que podrían justificarlo como un western, creo que Desierto es todo lo contrario, me tengo que quedar con lo que tengo para poder sobrevivir de alguna forma, y hablo del personaje de Gael García, y muy adelante, o sea, ya cuando la película va entrando casi a la conclusión, el personaje de Jeffrey Dean Morgan también es pues es que yo prácticamente estoy avanzando porque lo único que me queda es lo que traigo puesto. Ajá. No puedo soltar nada porque entonces se me va la vida. ¿Sí existe este contraste o estoy leyendo de más? No, totalmente existe. Para mí algo que, Desierto como experiencia, digo, es una película de género puro, es una película de acción, casi terror, pero yo quería usar este género para hablar de varias temáticas que a mí me estaban pues preocupando en ese momento, y entre ellas está toda la temática del viaje del migrante, la experiencia del migrante. Y algo que a mí siempre me ha sorprendido mucho de todas estas historias del cruce migratorio es esta capacidad que tienen los migrantes para seguir adelante, una fuerza interna para seguir luchando. Y pues eso fue una fuerza que Gael y yo siempre tratamos de encontrarle al personaje Moisés. Uh-huh. ¿Y el otro personaje? Pues el otro personaje un poquito es su odio, lo que lo hace seguir adelante. Para mí, Desierto en cuestión temática, más allá de ser una película de acción, lo que siempre quise hacer más allá que hacer una metáfora del migrante, era también una metáfora de este discurso de odio. Yo siento, creciendo en Estados Unidos, he estado siempre rodeado de toda esta retórica antimigrante, antiextranjero, y pues un poquito yo quería representarla en el personaje de Jeffrey, enseñar cómo
cuando un personaje humano y en una situación vulnerable es bombardeado por toda esta ideología, toda esta retórica, pues los llevan a lugares muy oscuros. Y además, otro contraste que encuentro es que este lugar oscuro, que es su propia mente, pues de alguna forma lo ejercita en un lugar lleno de luz como es el desierto, ¿no? Sí encontré, a mí me gusta mucho el cine de acción, o sea, por ahí es donde yo entré facilísimo a la película, ¿no? En cuanto empiezan las corretizas dije, ahí está, cine de acción de los 70. Ahora hablamos de Duel, de Spielberg, que creo que yo no sabía, y cuando chequé la entrevista dije, claro, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pero me gusta mucho que esta oscuridad que se da entre los personajes ocurra primordialmente de día. Le dijiste que no a la noche en el desierto. No, totalmente, digo, algo que me gusta mucho de Desierto es que yo sí lo veo como un nuevo tipo de cine de terror. Es un cine de terror donde da tanto miedo como ver muchas de las otras películas de terror y de género que estamos acostumbrados a ver. Sí es un poco un reto. Yo sí no es una película que recomiendo ir a verla con tu abuela. No. Cometí el error de llevar a mi abuela a la premiere en Morelia y desde entonces no me ha dirigido la palabra. Pero lo que me gusta es que es un nuevo tipo de terror. Es un terror que, como tú dices, sucede a plena luz del día y es un monstruo muy real. O sea, digo, el personaje Jeffrey, el Minuteman, pues digo, hemos visto distintas historias de Minutemans, pero para mí lo que representa es un odio que es muy real. O sea, no es el monstruo Freddy Krueger abstracto. Esto sí es un odio que, pues bueno, escuchamos en los discursos de Trump todos los días. ¿De quién fue la decisión de incluir los discursos de Trump en uno de los avances de la película? Yo justo hace 2 semanas decidí, estaba reescuchando el discurso de Trump, que bueno, yo vivo en Estados Unidos, mi mujer es gringa, mis hijos son gringos, entonces de la misma manera que a mi mujer le aterraba cuando Peña Nieto se estaba postulando a la presidencia, a mí me aterra un poco estos discursos, porque si oyes el hecho de que ese discurso lo dio cuando anunció su candidatura, sí es bastante aterrador, pero lo que pasa es que yo muchas veces como escritor siento que la gente no está consciente del verdadero poder que tienen las palabras. Y yo sí sentía que el discurso de Trump estaba quedando nada más en palabras y la gente quizá no está consciente del nivel de odio y de ira que hay detrás de esas palabras. Entonces fue cuando me di cuenta que era interesante ilustrar ese discurso de Trump con imágenes de la película. De la película. Y ¿te gustaría que lo hay, ¿no? Obviamente a la hora de ver la película y a la hora de ver el absurdo de este enfrentamiento que no debería estar ocurriendo, la película adquiere un peso político. O sea, a la hora de ver a 2 hombres que no tendrían que estarse persiguiendo uno al otro para sobrevivir, la película te dice, esta guerra, esta mini guerra no debería estar pasando, es absurda. Y ahí es donde la película adquiere una lectura política, según yo. ¿Quieres que la gente encuentre eso o que se vayan más por el asunto de esta película de terror con toques de western, de persecución, de acción? ¿O no te importa? No, mira, con Gravity y con Desierto un poco la tirada era hacer una experiencia de género, una película de género puro, pero que tuviera muchas lecturas. Yo creo que muchas veces, porque estamos acostumbrados al nuevo cine Hollywood, donde hace películas de género muy planas, asumimos que género no va de la mano con contenido. Y justo con Gravity y Desierto lo que me interesaba era demostrar lo contrario, que con poquitos diálogos y acción pura puedes hablar de muchas cosas ya de una manera más cinematográfica. En el caso de Desierto, por el contexto, pues la temática se volvió más existencial, claro. el renacer, la vida, el dejar ir. Con Desierto yo siempre me burlo con mi papá de que al ser pues en este contexto del desierto se volvió la versión con los pies en la tierra de Gravity. O sea, sí habla de un contexto geopolítico pues que es imposible ignorar. O sea, yo sí creo que puedes ir a ver Desierto y si te da igual el tema migratorio, la vas a gozar siempre y cuando pues estés predispuesto a los shocks de adrenalina. Pero yo sí creo que la vas a gozar, pero es imposible en una película que sucede en ese contexto, pues no ver la lectura política. Yo le veo muchas otras lecturas, está la política, también me gusta nada más la idea arquetípica del personaje Gael huyendo de un monstruo. O sea, algo que me gustó siempre de Reto a Muerte de Spielberg es cómo, al ser tan simple, ser nada más un tráiler persiguiendo el coche,
ya cada quien le puede poner a ese tráiler la cara que quiera, ya sea de tu profesor que te está dando lata, del bully de la escuela, de tu jefe. Entonces era un poquito lo que estaba tratando de emular con Desierto, crear muchas lecturas. ¿A qué edad viste Duel, la película de Spielberg? Porque yo la vi, la primera vez que yo la vi, mi papá era un irresponsable para las películas. Entonces yo vi Tiburón como a los 5 y creo que Duel la vi como a los 12 años o una cosa así. Y fue, como dices tú, fue realmente una inyección de adrenalina muy grande. Y efectivamente es eso, es una acción continua de un tráiler del cual no sabemos nada, no le vemos la cara al conductor que va persiguiendo un coche porque se le antojó, porque se le paró enfrente y se le hizo fácil deshacerse de él porque se puede. Me da curiosidad que tú me digas a qué edad viste esa película. Digo, yo la vi primero muy chiquito también. Mi papá también siempre fue muy responsable. Yo también soy muy responsable con mi hijo. Él ya tiene 8 años y ya vio Desierto. Ya la vi. También ya vio Tiburón, pero yo sí la vi muy temprano y también me asustó mucho. Yo creo que también como mexicano da más miedo esta película porque conocemos a los peceros. Entonces, sí. Sabes que eso puede ser real en cualquier calle, ¿no? Pero la vi muy temprano y sí me apasionó mucho, la verdad. Pues dejé pensar en ella muchos años y fue justo acabando Año Uña que pues estaba como en esa crisis existencial de qué viene después. Y que empecé a ver películas de género porque pues sí me interesaba hacer algo de género. Vi Reto a Muerte, vi Dead Calm. Claro. Vi Runaway Train de Konchalovsky. Entonces me empezó a interesar mucho esta idea de cómo con muy pocos diálogos y una trama muy sencilla sí puedes generar una experiencia muy visceral para el público. Y hablando de los diálogos, ¿qué tanto sabía para la película? Porque suenan quizá demasiado naturales, como quizá demasiado desinteresados. Como que cuando hay diálogos es para decir, ¿saben qué? Vamos a descansar 2 minutos y luego tenemos que seguir. ¿Estaban esos diálogos en la película o los fueron prácticamente improvisando tanto Jeffrey como Gael? No, los diálogos que están en la película, la mayoría están en el guión. Es más, en el guión había escenas extras. Yo sabía que yo no quería tener backstory en la película. A mí no me interesaba dar escenas que justificaran al gringo, por ejemplo. Yo siento que en Hollywood hay un poquito una enfermedad últimamente donde necesitamos explicar psicoanalizar todo, sí, a los personajes de más. Y a mí justo con Desierto y hasta con Gravity, la tirada era tener casi nada de información de los personajes. Pero también a su vez yo sí filmé varias escenas donde Jeffrey explicaba su personaje, sabiendo que no las iba a meter al corte, pero un poquito para que Jeffrey sí entendiera a su personaje. A mí yo sí siempre quise que el performance de Jeffrey fuera un performance muy humano y no cayera como en el clásico villano, en el claro, Jason, en el Freddy Krueger. Porque además lo ves y la verdad los primeros golpes de vista es como de, pues es un tipo encantador, ¿no? O sea, está sucio y lo que quiera, sudoroso, pero se ve muy normal, que es parte del terror que acaba comunicando. No, y a mí digo, mucho de eso fue por lo que le mandé el guión yo a Jeffrey desde que empecé a buscar a mi actor para el personaje del gringo. Mucho era porque Jeffrey tiene eso, o sea, lo ves y a su vez es un poquito aterrador porque es gringo, grande, fuerte, pero a su vez también pues a las chavas los vuelve locos. Es el bueno de la película, ¿no? que es lo padre del contraste con Desierto. ¿Cómo te viene ahora el golpe de suerte que en el estreno en México esté Jeffrey en Batman contra Superman, que esté en Fear the Walking Dead, que esté en todos lados? No, o sea, la verdad yo sí creo que o sea, para mí es mucha suerte. Para Jeffrey sí era algo que yo ya venía a venir. O sea, Jeffrey sí es un actor que le tengo mucho respeto porque sí hace una labor muy intensa y sí conecta con los personajes, por lo menos en el caso de Desierto, de una manera que pues sí es obvio que este chavo pues tiene mucha carrera por delante. Déjame hacer el primer corte de este programa y regresamos con una duda grandísima que tengo de la película. Enorme, gigantesca. Ahora venimos. Gracias. Puentes. ¿Quién nos dijo que la violencia era normal? ¿Quién nos enseñó a invadir con la palabra el espacio vital de otras personas? ¿Por qué nunca hemos cuestionado esa cultura?
¿Por qué repetimos piropos y frases con textos y subtextos de índole sexual que, seamos honestos, nunca han conseguido nada más que incomodar? Esto no lo hace un gobierno ni una corporación. No es el resultado de una conspiración global. Se ha demostrado que tampoco se trata de un impulso biológico. Lo hacemos nosotros, todos los días. Tan solo porque se puede. Tan solo porque, aparentemente, no existen consecuencias. Porque no hemos sido capaces de cuestionar el privilegio, el orden establecido. Contra todo tipo de violencia. Contra el acoso callejero. Puentes presenta una serie de programas especiales. Del miércoles 20 al miércoles 27 de abril. Producciones que desean reflexionar, cuestionar, derribar las ideas viejas y cambiarlas por un mundo más justo. Empecemos por hablar. Empecemos por escuchar. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. Puentes.mn. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso. Jonás, mi duda es el perro. Yo creo que de los mejores perros que he visto yo en todas las películas de perros que he visto en mi vida. O sea, porque además es el único ser con el que el personaje de Jeffrey está conectado y el único con el que acaba platicando. O sea, todos los diálogos que tiene Jeffrey Dean Morgan es con su perro. Y en cuanto el perro se va, pues por supuesto, él sabe que está conectado mentalmente con él, lo manda a la persecución, ¿no? El perro se va, ¿sí? Y saben que están conectados. Me intriga mucho el control que debieron haber conseguido sobre, además, un perro tan bonito. O sea, mi duda es esa, el perro. Yo te digo el perro, el desierto, y tú tienes que desarrollar el tema, casi. Bueno, justamente para mí el personaje del perro siempre fue uno de mis personajes favoritos en el guión. Yo sí gocé mucho escribirlo porque, como tú dices, el perro no solo es la conexión emocional que tiene Jeffrey pues es con la única mundo, conexión pues, sí. emocional, es el único lado humano que no le ves a ese personaje, más. Exacto. Pero también en cuestión ya de acción y del suspenso es como una proyección más de Jeffrey. O sea, Jeffrey es un personaje más calculador, un francotirador, y para mí el perro era esa parte de Jeffrey veloz, agresiva. Y pues para mí siempre fue un personaje muy importante en el guión, yo lo gocé mucho. Le enseñé el guión primero a mi papá y a Carlos, mi tío, y su primer nota fue: es tu ópera prima, quita al perro porque vas a sufrir esto. Se lo enseñé a Gael cuando pues lo invité al proyecto y me dijo: está de pelos el guión, pero para el perro necesitas a Marlon Brandon, porque sí había acotaciones muy marcadas de lo que tenía que hacer el perro. Pero aunque mucha gente me empujaba a quitarlo, pues sí, yo sabía que era como el único lado dramático que tenía el personaje de Jeffrey. Entonces, es como el tentáculo del personaje de terror. Ajá, exacto. ¿No? Entonces sí pasé como 3 años buscando perros por todo el mundo. Me fui ahí, cometí el error de asumir que los gringos eran mejores que nosotros para eso. Entonces me fui a Estados Unidos, busqué con varios animaleros y ninguno me convencía. Y fue cuando regresé a México que conocí a este chavo, Javier Lecuna, que justamente él no entrena perros para cine, él entrena perros pues, de ataque, para defensa. Y pues cuando vi sus perros, no solo podían hacer lo que yo tenía en el guión, sino que podían hacer más. En realidad tuve que reescribir el guión para pues, sacarle jugo a sus animales. Entonces, en realidad filmamos al principio con 2 perros. Era un perro más para las mordidas, un perro para las persecuciones. Pero cuando empezó el perro a trabajar con Jeffrey, tuvimos que traer un tercer perro, porque la primera escena que hizo Jeffrey, que es cuando da de gritos en la camioneta, el perro, que era un perro de ataque, pues se sacó de onda y casi le arranca el cachete a Negan, a Jeffrey. Entonces, ahí sí fue cuando decidimos traer un perro mansito. Entonces, pues sí, mucho de lo del perro pues es gracias a Javier Lecuna. La otra mitad yo sí tengo que pues darle crédito a Jeffrey Dean. Desde que me reuní con Jeffrey, la primera reunión,
Ya sabes, como cuando todo el mundo te enseña fotos de sus hijos como papá orgulloso, Jeffrey me enseñaba fotos de sus perros. Entonces tiene a sus 2 perros tatuados, que son los tatuajes que es en la película. Entonces, desde que conocí a Jeffrey me di cuenta de que él en ese sentido era como Sam. Tenía una muy buena relación con los perros y sí, en el set ya este tercer perro que llegó, que era justo para que se relacionara con Jeffrey, pues Jeffrey y él crearon una súper conexión. Y se nota mucho, pues bueno, obviamente cuando están juntos, pero me gusta mucho cuando el perro está solo. Y me imagino que ahí tuviste que soltar un poco el poder de la película, porque tú no podías dirigir al perro, a menos que sí, y me lo digas ahora. Estaba el entrenador al lado, y me imagino que Damián García, haciendo la foto, era el otro que tenía que decir, señores, tiene que parar aquí porque tiene que parar aquí. O sea, ¿qué tanto control se diste a la hora de que el perro va suelto por el desierto? Mira, lo padre de estos perros es que, como al ser perros de ataque, siempre, si tú trazas una ruta de punto A a punto B, siempre y cuando en el punto B haya alguien que el perro puede morder, el perro lo va a lograr. O sea, tenga que brincar una cañada, hacer lo que sea, el perro va a ir de punto A a punto B siempre y cuando vea al que tiene que morder, al animalero. Ahí sí yo le tengo que dar crédito a Damián de que tuvo muchos huevos, en el sentido de que hay muchas tomas del behind the scene donde está Damián, pues, con la cámara al lado de este perro, que sí es bastante aterrador. Los perros de ataque son muy hermosos. El malinés es un perro muy bonito, pero cuando los ves en acción son perros muy violentos. Pero entonces sí tuviste que ceder un poquito el control. Sí, digo, en el cine uno algo que me encanta es que uno trata de trazar la realidad, lo que uno quiere como director, y justo en los errores está la belleza. O sea, por ejemplo, yo en los primeros días del set me di cuenta que por error llamamos al perro y el perro brincó por la ventana en la camioneta, y fue cuando me di cuenta que el perro puede salir y entrar por la ventana. Entonces uno va descubriendo esas cosas y pues sacándole el jugo. Que a mí, la verdad, eso me dejó con la boca abierta. Yo dije, bueno, Jeffrey Dean Morgan abrirá la puerta y por ahí bajará el perro. Y cuando ves que no, tú piensas en Gael y dices, agárrate, porque esto no va a estar nada sencillo. No, sí, justo el otro día en una función alguien me preguntaba, oye, es que yo lo único que no entendí es por qué cuando el perro ataca a uno no llegan otros a ayudarlos contra el perro. Y ahí sí fue lo que le respondí es, los invito a ir, Javier Lecuna entrena a sus perros en la Doctores, y los invito ahí a que vayan al entrenamiento y van a ver cómo claro. Yo, si hay uno de esos perros, yo salgo corriendo. Y luego está están los dos personajes que ya más o menos hemos ido hablando de ellos. Me gustaría hablar de ellos en el último bloque, pero el de Gael y el de Jeffrey Dean Morgan, pero está el otro personaje, además del perro, que creo es el toque de terror que estás mencionando. Entiendo mucho la mentalidad de este hombre que va a la frontera a tirar, ¿no? Balas contra los migrantes. Sus razones tiene dentro de él mismo. No las pintas, pero quedan asentadas. Está el personaje del migrante que más o menos nos dice por qué está haciendo lo que está haciendo, qué historias sobran. Está el perro, que es el toque de terror, ¿no? Es como es mi control telepático. Yo te voy a mandar mi arma letal y a ver qué haces con ella. Pero del otro lado está el desierto, que acaba jugando, yo creo, el papel más justo de toda la película, porque el desierto le pega igual a uno como al otro, al que persigue como al que es perseguido. Hablando de Duel, de Spielberg, que todo ocurre en una carretera, sí también medio desértica y todo aquello, y entendiendo perfectamente que el desierto es una frontera natural entre México y Estados Unidos, ¿por qué no hacer un desierto quizá más inhóspito? ¿Por qué no hacer un desierto todavía más rudo, más arenoso, más de dunas, que también tienen que pasar los migrantes? Es mera elección estética, sabiendo que el desierto se puede echar al plato a cualquiera de los tres personajes que ya tenemos ahí. Pues digo, un poco, yo pasé sabiendo que el desierto iba a ser de los personajes principales. Para mí sí, siempre me encantó el personaje del desierto, porque como tú dices, es un personaje que justamente
soluciona todos los problemas que tenemos que llevan a todos estos conflictos de frontera y eso, porque el desierto sí no distingue nacionalidades, no distingue nada. Si vienes armado o no, le da lo mismo, ¿no? Totalmente. Y aparte a mí el desierto pues me interesaba porque Desierto, la película, es una metáfora de lo que sucede en la frontera y en realidad digo, sí cabe resaltar que sí hay Minutemans, pero no hay casos de asesinatos tan masivos. En realidad todas las muertes suceden por el desierto mismo y por el hecho de que nosotros como sociedad pues volteamos y vemos hacia el otro lado mientras toda esta gente está teniendo que cruzar por el desierto. Yo en realidad cuando empecé a escribir el guión con Mateo nunca había ido al desierto. Mateo, como buen adolescente, había ido a Real de 14, pero yo ni a Real de 14 me había tocado ir. Entonces, pues el primer tratamiento lo escribimos todo en base a investigación que yo hice. Después sí pasé pues, todo el paréntesis en el que tuve que trabajar en Gravity. Aproveché en mis ratos libres para viajar por distintos desiertos. Hasta fui a Málaga, en España, donde Sergio Leone filmó todos sus spaghettis westerns. Y viajé por varios desiertos en México, en Estados Unidos. Y eso sí informó mucho a la película, porque siento que mucha gente tiene como una noción bastante monótona del desierto. Lo ven como un paisaje plano y lleno de arbustos. Y algo que sí me sorprendió mucho cuando empecé a viajar por los desiertos es que hay como una cantidad increíble de distintos paisajes en una misma área. Tienes desde cañadas hasta zonas con piedras, zonas con cactus, zonas más planas, dunas. Entonces, justo yo, al ser una película de género, pues me convenía todo este distinto arcoíris de obstáculos. Al fin y al cabo, en una película como Desierto, que es como adrenalina pura, es casi como un videojuego. Mateo y yo siempre decíamos que de cierta manera es como la estructura de un videojuego, donde cada nivel tiene que los obstáculos ser más complicados, más difíciles. Y teniendo un personaje como el desierto, que al mismo tiempo es tu gran escenografía, y están al contar una persecución de un hombre detrás de otro, yo cuando veía la película me daba mucho miedo por una razón muy absurda. Es una deformación profesional. Digo, dedicándose a esto, tú tienes que tener el ojo crítico puesto ahí encima. Era muy sencillo en una situación de gato y ratón como la que estás planteando, muy fácil caer en el lado del humor involuntario, que a la hora de que uno rodea una piedra, el otro aparezca por el otro lado, era súper fácil que la película resbalara y se fuera al lado del humor involuntario. Y no pasa. No pasa. Y mi duda es, ¿eso lo resolvieron ustedes a la hora del guión, a la hora del montaje o a la hora de estar tirando la película, de tener el encuadre y decir, no, por aquí no, hay que mover la cámara del otro lado? Porque creo que es una gran cualidad que tiene una película con una historia tan sencilla, que es la persecución de un hombre detrás del otro, que lo hemos dicho 20 veces. Era súper fácil hacer reír a la gente. Era bien sencillo y no pasa. Digo, de por sí no soy alguien muy chistoso, entonces rara vez hago reír a la gente, pero no, la tensión sí fue bien difícil construir. O sea, en el guión lo tratamos de hacer, pero cuando yo le mandé el guión, se lo mandé a Alejandro González Iñárritu para que me diera notas y comentarios, como se las mandé a mucha gente. Y de las pocas notas que recibí de Alejandro era que él solo me dijo, vas a sufrir la cuestión del espacio, de la geografía. Y yo la verdad cuando me lo dijo, como que le di el avión, yo estaba muy nervioso de estar recibiendo notas de él, entonces como que ni pelé. Y ya fue hasta estar en el set con Damián García que entendía a lo que se refería Alejandro, que es en una película como Desierto, que estás tratando de generar una tensión a partir de una persecución, es muy importante ser meticuloso y lograr que el público sí tenga muy clara la geografía, porque es ahí a partir de donde construyes la tensión. Si al público le queda claro dónde está Gael y en relación a Gael dónde está el perro y dónde está el malo, a partir de ahí puedes generar una tensión constante. Entonces sí fue un poquito de ir descubriendo eso en el set, cómo generar eso, y después pues obviamente en el cuarto de edición. ¿Tú te habías dado cuenta de que el resbalón estaba muy, muy cerca? El resbalón en cuestión de tono. Que te fallara el tono, que en un par de tomas dijeras, híjole, no se ve tan serio como yo pensaba. Que repito, no ocurre, pero a la hora de hacerlo
¿Te cruzó por la cabeza el...? No, obviamente la cuestión de tono y sobre todo porque era de mis primeros proyectos sí me daba nervio. Ahí yo sí tuve la bendición de trabajar con actores que yo pues admiraba mucho y sabía que en cuestión de tono me iban a proteger. O sea, en ese sentido, con Gael y Jeffrey era difícil tener esos resbalones porque la verdad son actores que sí crean un personaje con carne y hueso y entienden muy bien esta cuestión de tono. Pero a veces para crear estos personajes de carne y hueso y para entrar al tono, muchos actores dicen, tengo que ensayarlo 20 veces más de lo que me lo estás pidiendo. ¿Hubo ensayos para Desierto? O sea, estamos viéndolos correr toda la película, trepando piedras y cruzando ríos secos. Sí, la primera semana ensayamos ciertas escenas, pero como viste hay muy poca escena que no es escena de acción. Sí. Y yo justo la primera semana empezamos así de, a ver, córranle, y toma, y se me empezaron a desmayar ciertos actores por falta de condición física y por el calor, que fue cuando, aparte de ensayos dramáticos que tuvimos, fue cuando generamos una dinámica donde sí, pues casi fue como un entrenamiento físico, porque sí me di cuenta muy temprano que era una película que era muy desgastante físicamente para los actores. Y había que tenerlos más protegidos, digamos. Más protegidos, pero también hay una dinámica padre que empezamos a generar, es que entre toma y toma, mientras generalmente en otra película uno manda al actor a la sombra a descansar, ahí Gael y todos los otros actores que estaban entre toma y toma seguían corriendo, porque sí era muy importante sentir ese desgaste físico. Gael siempre me decía, y eso sí es algo que aprendí de él, es que me decía, es que el cine no logra transmitir el calor, y ahí sí fue donde el cine no, pero sí me di cuenta que los actores sí. O sea, y mucho fue gracias al desgaste al que llegaron. ¿En cuánto tiempo, cuánto duró el rodaje, quiero decir? En total fueron como 10 semanas. No continuas, ¿o sí? Fueron como 8 a 9 continuas. Y después nos cayeron unas lluvias que a mí me impresionó mucho. Llueve en ese paisaje y todo se pone verde como todo si fuera cambia, el Ajusco. Claro. Entonces, después de esas lluvias me tuve que esperar un año pues a que llegaran las sequías de vuelta. Yo creo que era de los pocos en la zona que estaba contando a que llegaran las sequías, contando el tiempo a que llegara la sequía. Y pues sí, ese año la verdad yo lo agradecí mucho. Una vez leí una entrevista con Pavel Pawlowski, el director de Ida, que justo decía que él lo que hace es que él filma la mitad de la película y después pide 3 meses para editar antes de seguir filmando. Yo no lo hice conscientemente, a mí las lluvias me forzaron a hacer eso, pero sí, de ahora en adelante sí voy a seguir el consejo de Pavel, porque uno en el cuarto de edición pues aprende muchas cosas que el estar en el set pues no tienes ese tiempo de reflexión. ¿Y aquí qué fue lo que aprendiste? Este timing de la persecución. Mucho fue la cuestión geográfica, de generar la tensión en la geografía. Y mucho otro se volvió como subrayar ciertas cosas que ya estaban ahí, pero que igual no tenían la misma fuerza que yo hubiera querido. Para mí uno de mis momentos favoritos, que fue pues una mezcla del rodaje inicial, pero también el trabajo de edición y un poquito unos acentos ahí que le metimos, es cuando Gael deja a la chava en el cactus. Ajá. Justo a mí lo que siempre me ha gustado es que obviamente yo con el personaje Gael quería crear una metáfora del héroe, del migrante, pero quería que fuera humano. Entonces Claro. siempre me ha gustado ese momentito donde Gael le enseña su debilidad, donde pues todos como humanos llega un momento donde la solidaridad acaba y nos preocupamos por nosotros mismos. Eres humano, no superhumano, ¿no? Exacto. Y lo que me gusta ahora sí, hablando de los personajes, es que yo a la hora de revisar lo que estaba pasando, creí ver que mientras un personaje que ya está completamente deshumanizado, que es este hombre que va a cazar migrantes, se va perdiendo cada vez más la humanidad, mientras que el personaje de Gael, que no tiene nada de nada, porque justo por eso es migrante, tiene que irse humanizando cada vez más, ¿no? Incluso hasta el desenlace, que no le vamos a contar nada a la gente, pero el contraste ahí también se me hizo muy claro. Uno va perdiendo la humanidad, uno se va animalizando, casi se convierte en su propio perro, y el otro, pues, dice, yo tengo que conservar lo poco humano que
que me queda. ¿Ese choque también estaba en tu cabeza? ¿O también estoy leyendo de más? No, totalmente, quizá no. Todas las cosas uno al momento de escribir no las tiene tan claras, pero para mí al ser una película de género siempre era como el viaje del personaje. Sí. A tal grado que el final, la persecución final no era como pues la viste en la película, en el guión era otro tipo de persecución, pero yo todos los días yendo al set veía estas montañas hermosas, muy como de película western de Sergio Leone, y fue cuando me empezó a caer el 20 que esto, más allá de ser una película de acción y de hablar de la temática migrante, también tenía una lectura casi de arquetipos, o sea, casi una lectura existencial de venir huyendo de tu monstruo, que es lo mismo que tiene Reto a Muerte, o sea, es tan simple como esa sensación de huir de tu propio monstruo. Entonces me empezó a interesar mucho esta idea del personaje de Moisés, de Gael, teniendo que subir a la montaña para allá arriba confrontar a su monstruo. Pero no se llama Moisés por eso. No, Moisés, No, la verdad, cayó o nomás. sea, tanto en Gravity como en Desierto, yo originalmente no quería dar nada de información de personaje ni nombres. Originalmente en Gravity era la mujer y el hombre y no había información, y en Desierto era lo mismo. Después la gente te empieza a pedir cierta información, entonces en el caso de Desierto, cuando tuvimos que escoger un nombre, pues Moisés era un poco un nombre obvio, porque es como el arquetipo máximo del migrante. Del migrante, ¿no? Ajá. Que irónicamente uno le acaba poniendo estos nombres y después editas la película y te das cuenta que el nombre nunca sale en pantalla. Jonás, te quiero agradecer mucho el tiempo que te tomaste para la entrevista, haber venido hasta los estudios de Puentes y de Cine Garage. Felicitarte por la película, desearte mucha suerte y decirte si quieres agregar algo más, decirle algo a la gente que nos está escuchando. No, pues los invito a todos a partir del 15 de abril a ver Desierto en salas. La verdad es como Gravity, una película que la experiencia es mucho más padre en salas que en la computadora. Siempre. En el sentido de que sí, Sergio Díaz, Woodkid, todos crearon una experiencia sonora increíble, y que la verdad, como todo cine, es mucho más padre verlo rodeado de gente y compartiendo el mismo tipo de reacciones. Entonces, pues los invito a todos a ver la película en salas. Les recomiendo lleven a su novia o novio para tener excusa de estarles agarrando la pierna. A los abuelos no. A los abuelos no. Filmaron en Baja California, ¿verdad? Sí, la mayoría en Baja California Sur por La Paz y ciertas escenas ya en la frontera entre Mexicali y California. Muy bien. Pues de nuevo, muchísima suerte. Muchas gracias por haber venido. Y pues bueno, puedes volver cuando quieras. Pues muchas gracias. Ya sabes dónde estamos. Mil gracias. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. El nuevo cine mexicano.